San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quien los difaman. Al que te golpee una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite el manto, déjalo llevarse también la túnica. Al que te pida, dale, y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieren que los traten a ustedes, porque si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien solo a los que los hacen el bien, ¿qué tienen de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores con la intención de cobrárselo después. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos y hagan el bien y presten sin esperar recompensas. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos, como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena y bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica, porque con la misma medida con que midan serán medidos. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Como hemos escuchado desde la primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, la palabra de Dios gira o se centra sobre lo que es el amor. Dice San Pablo a esta comunidad de los colosenses: tengan amor, que es el vínculo de la perfecta unión. Y sobre todas estas virtudes tengan amor, que es lo que Dios quiere de cada comunidad, de cada persona. Donde hay amor, hay unidad familiar, unidad en los pueblos, en las ciudades,
Donde falta amor hay división, conflictos, problemas, divisiones en las mismas familias. Y por eso Jesús nos manda amar. Y no solamente amar a las personas cercanas o familiares, sino hasta los enemigos. Dice Jesús, si ustedes aman a sus familiares, a sus amistades, ¿qué hacen de extraordinario? Lo mismo hacen los paganos, los pecadores. En la mañana decía, con un tiempo se puso muy de moda una palabra, decía autotransportes plus. ¿Qué significa la palabra plus? A veces vemos los comerciales, los anuncios, y nos aprendemos hasta de memoria, pero no sabemos el significado. ¿Alguien sabe qué significa la palabra plus? ¿Qué significa? ¿Significa qué? Según la palabra plus significa ir más allá, ir más allá. Y Jesús nos invita a esto, a ser personas cristianos plus, ir más allá, dar el siguiente paso, no quedarnos nada más en lo mismo de siempre. Si nosotros somos cristianos y Jesús dice, ámense los unos a los otros como yo los he amado, quiere decir que no nos quedemos nada más. Porque dice Jesús, no se amen como ustedes mismos, sino como yo los he amado. Cuando a Jesús le preguntan sobre cuál es el mandamiento más grande, el principal, dice, el primero, el más grande, es amar a Dios por sobre todas las cosas, con todo ¿qué? Corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, con todo lo que tú eres, ama a Dios. Pero también hay otro segundo mandamiento que es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el doctor de la ley dice, ¿quién es mi prójimo? Para amarlo así como a mí mismo. Y aunque lo entiende, lo explica Jesús y lo explica el Evangelio, el amarse como a uno mismo, si nos sabemos amarnos a nosotros mismos, vamos a amar a nuestros hermanos, a nuestro prójimo. Pero si no nos amamos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a amar a nuestro prójimo? No podemos dar lo que no tenemos. Y eso es muy frecuente. ¿Qué tanto, nos hemos preguntado alguna vez, qué tanto nos amamos a nosotros mismos? Y eso es algo que lo vemos, que a veces no nos sabemos amar ni a nosotros mismos. Porque si nos amáramos, cuidáramos de nuestra persona, de alimentarnos bien y a las horas indicadas, pero a veces que nos pasamos el día con una sola comida, venimos almorzando a mediodía o después de mediodía o ya por la tarde. ¿Por qué? Porque damos preferencia a otras cosas y a nosotros mismos no nos tenemos amor, caridad. Siento hambre, pero ahí se pasa luego y después vienen las enfermedades. ¿Por qué vienen las enfermedades? Porque no nos sabemos amar y mucho menos vamos a amar a los demás. Y por eso Jesús, después de la resurrección, dice, les dejo un nuevo mandamiento, que es el mismo: ámense los unos a los otros
pero ya no como ustedes mismos, sino como yo los he amado, con un amor tan grande y sublime que he dado mi vida por ustedes, pues nadie tiene amor más grande por sus amigos que el que da la vida por ellos, y yo he dado mi vida por ustedes. Ahora ustedes ámense de la misma forma como yo los he amado. Y por eso la palabra amor es centro de la vida cristiana. Dice San Pablo, si no hay amor en lo que yo hago, de nada sirve lo que yo esté haciendo. Así pueda tener caridad, pero si no tengo amor, así puedo hablar en diferentes lenguas o idiomas, pero si no hay amor en lo que hago. Así puedo hacer sacrificios, dejarme quemar vivo, así lo dice, pero si no hay amor en lo que yo hago, de nada sirve. Pues sería como una campana que suena, pero nada más. Unos platillos que aturden, pero no hay amor en lo que hago. Y por eso la palabra de Dios nos habla de ese amor. Y sobre todo el amor a los enemigos, que es lo más difícil. ¿Cómo vas a amar a alguien que no amas y que es alguien que te ha difamado, que ha dicho cosas o que te ha hecho cosas? ¿Cómo amar a esa persona? Y sin embargo Jesús dice, debes dar el siguiente paso, amar a esas personas que te han hecho algún mal o han dicho cosas de ti. Porque si amas nada más a los que te aman, eso mismo hacen esas personas. Y tú tienes que ser diferente. Y por eso menciona todas estas cosas. Y también nos menciona la palabra misericordia. Recuerden que les he dicho que Jesús nos invita a ser perfectos, misericordiosos y a ser santos. Y que todo esto es un proceso que inicia desde ceros con el arrepentimiento de nuestros pecados, el pedir perdón y perdonar. Por eso cuando rezamos el Padre Nuestro, lo rezamos de memoria muchas veces, pero dice el Catecismo de la Iglesia, no hemos sabido comprenderlo cuando pedimos perdón a Dios y le decimos como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y muchas veces no hemos perdonado a los que nos han ofendido, pero sí queremos el perdón de Dios. Y por eso la regla de oro, ¿qué es lo que dice? Trata a los demás como quieres que te traten a ti mismo. Y el no también dice aquí, la parte final de este Evangelio, después de que habla, sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Pero vamos a ver 2, 3 renglones antes. Dice, ustedes en cambio, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo. Porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. También la palabra de Dios dice que Dios hace llover sobre los buenos y los malos, o hace salir el sol sobre los buenos e ingratos. ¿Por qué habla de esto? Porque Dios nos da el ejemplo. Él nos ama a todos.
Ahora, si nos ponemos a pensar, ¿quién es bueno ante Dios o delante de Dios? Nadie puede decir yo soy bueno. Y sin embargo, Dios nos tiene esta compasión, tiene misericordia de nosotros, nos ama a pesar de cómo somos. Y por eso nosotros no somos quien para juzgar a los demás, y dice no juzgues y no serás juzgado. Como dicen muchos, habla de los demás, pero también tienen mucha cola que les pisen. Como dice la palabra de Dios, ¿cómo puedes decirle a tu hermano, a tu prójimo, déjame quitarte la paja que tienes en tu ojo, cuando tú traes una viga en el tuyo no te permite ver? Y luego dice también, no condenes y no serás condenado. Perdona y serás perdonado. Den y se les dará, recibirán una recompensa bien sacudida y apretada y rebosante en los pliegues de tu túnica. Porque con la misma medida con que midas serás medido. Cuando Dios puso a prueba a Abraham, e incluso le pidió a su hijo en sacrificio, a su hijo Isaac, Abraham no se lo negó y estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac, el hijo de las promesas que Dios le había hecho. Y cuando Dios comprendió la fidelidad de Abraham, lo bendijo por medio del ángel. Y dice Abraham, todos los que te bendigan serán bendecidos en ti, y todos los que te maldigan serán maldecidos en ti. Y Dios bendijo a Abraham. ¿Por qué decimos esto? Porque todo lo que hagamos de obras buenas, bendiciones que hagamos a los demás, o cosas malas que le hagamos a los demás, dice, todo regresa a la persona que lo hizo. Si hizo cosas buenas, esas cosas buenas también van a regresar. Si bendijo a las personas, a su familia, quien haya sido, dice, esas bendiciones volverán a aquel quien les dio esas bendiciones. Y aquel que maldijo, también la maldición volverá a él. Aquel que hizo cosas malas, aquellas cosas malas también van a volver a él. Por eso, tratar a los demás con amor, con respeto, eso es lo que va a regresar. Dios nos paga, aquí dice, con la misma moneda, con la misma medida con que nosotros hayamos hecho las cosas. Por eso, que no seamos personas que deseamos el mal a los demás, porque eso mismo que deseamos a los demás nos va a volver. Que nuestra caridad y el amor al prójimo sean primero antes de hacer algún mal. Que la misericordia que hoy nos habla la palabra de Dios, esa misericordia de Dios, también nosotros tratemos de practicarla y seamos misericordiosos como nuestro Padre Dios es misericordioso. Para algunos decir como el doctor de la ley, ¿qué es misericordia? Pues tener caridad y amor al prójimo. Eso es, tener esa caridad, ese amor al prójimo,
como el Señor la ha tenido con nosotros. Que esta palabra de Dios nos mueva a nosotros a hacer el bien y no el mal a los demás. Decimos nuestra oración universal, pidiéndole al Señor que Él bendiga las obras de nuestras manos y que todo lo que hagamos